Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas y a todos a nuestra charla abierta para familias, ¿cierto? Que damos desde el Centro C Síndrome de Down. Le damos la bienvenida y la charla del día de hoy es sobre desarrollo cognitivo, que es cómo se puede potenciar en nuestros hijos e hijas, ¿cierto? Cómo podemos también potenciarlo desde la casa. Esas son las temáticas que vamos a trabajar hoy día. Antes de presentarle a nuestra expositora, les quiero contar un poquito las normas. Esta charla dura 1 hora. Alejandra Morales, que es nuestra expositora, va a presentar el tema y va a dejar al final unos 20 minutos más o menos para responder preguntas, dudas. Si hay más dudas, existe la posibilidad que hagamos una segunda parte, ¿ya? En julio, así que también no se preocupen ahí. Las preguntas pueden hacerlas a través del audio o bien las pueden escribir por el chat y yo las voy leyendo también, ¿ya? Entonces, como les decía, nuestra charla sobre desarrollo cognitivo, la expositora es Alejandra Morales Aldunate. Ella es educadora diferencial, magíster en desarrollo cognitivo de la Universidad Diego Portales y además es profesional del Centro C Síndrome de Down. Así que adelante, Alejandra. Gracias, Edita. Muy buenas tardes. Mientras les saludo, voy compartiendo entonces la presentación que nos oriente, que nos ayude ahí un poquito a guiar esta conversación, ¿verdad? Sobre el desarrollo cognitivo. Un tema que puede ser un poco dudoso en la comprensión, ¿verdad? Porque se habla mucho, pero puede tener algunas confusiones. Entonces, para entender la lógica, al menos de donde los profesionales del centro, ¿verdad?, estamos trabajando y potenciando el desarrollo cognitivo de niños, niñas, jóvenes, me gustaría hacer un encuadre muy rápido que tiene que ver con un marco teórico, pero absolutamente necesario para que podamos situarnos en esta comprensión del desarrollo cognitivo. El foco va a estar puesto, por supuesto, en compartir estrategias, en poder operacionalizar, ¿verdad?, actividades que hagamos con hijos, hijas, independiente de sus edades, en nuestras casas, en un contexto muy cotidiano, que eso es muy importante. Entonces, comparto con ustedes algunas definiciones muy generales del desarrollo cognitivo y deberíamos entenderlo, ¿verdad?, como un campo muy propio de la neurociencia, de la psicología, que abarca la comprensión de distintas capacidades que tenemos los seres humanos, hablando de macroprocesos cognitivos, ¿sí? Podemos pensar en la memoria, en los procesos atencionales, en todo lo que tiene que ver con la percepción desde sus distintos ámbitos y cómo recogemos el mundo, la capacidad que tenemos para resolver problemas de orden formal o informal, cómo el proceso de organización y de planificación también, ¿verdad?, es una capacidad cognitiva transversal en el desarrollo humano y en lo cotidiano. Y este aspecto que quizás es el que más nos hace sentido cuando decimos desarrollo cognitivo, que tiene que ver con el pensamiento, con el razonamiento de un orden mayor superior. Pero todas estas capacidades son componentes del desarrollo cognitivo. Y un aspecto muy importante a mencionar, ¿verdad?, es que este desarrollo cognitivo tiene la grandísima facultad de que uno lo va adquiriendo como ser humano durante el proceso de la vida. No es una característica con la que nosotros nacemos, sino que a través del aprendizaje y de experiencias cotidianas y diarias y también formales, este desarrollo cognitivo se va potenciando. Por eso es tan importante esta comprensión, ¿verdad?, de verlo como un proceso que implica capacidades cognitivas y que nosotros podemos ir potenciando, favoreciendo, desarrollando en el transcurso de distintas actividades formales o informales en el aprendizaje y con experiencias cotidianas. Yo hice este esquema muy sintético, en eso algunos autores podrían ahí gritar, pero es para que entendamos, ¿verdad?, cómo el potenciar a nuestros hijos e hijas puede ser desde estos distintos lugares, ¿sí?
Lo más macro, lo más visible es lo que yo les acabo de comentar, procesos cognitivos que están de manera transversal en nuestro desempeño cognitivo, en nuestro pensamiento, ¿sí? Los repito: atención, memoria, percepción, organización, planificación, el lenguaje, que es tan importante, ¿verdad? La organización y la planificación. A nivel más escolar, más didáctico, lo que nosotros vemos, el reporte que recibimos muchas veces de los desempeños de nuestros hijos e hijas, tiene que ver con el segundo nivel, que es como la acción, la expresión más visible del pensamiento. Y eso es lo que se llaman las habilidades cognitivas o las operaciones mentales. ¿Qué nos dice un profesor? ¿Qué nos dice un terapeuta? Su hijo está aprendiendo a comparar, fíjese que ya puede hacer categorizaciones considerando ciertos criterios, ha avanzado en describir y en identificar elementos cotidianos, su hijo o hija en este minuto está siendo capaz de recoger una situación y de hacer análisis. Todo lo que yo les voy nombrando es más visible, es lo que también se enseña, por ejemplo, en los colegios, y es este aspecto del desarrollo cognitivo que nosotros llamamos habilidades cognitivas u operaciones mentales, y que también tienen la posibilidad, ¿verdad?, de potenciarse, de desarrollarse a través del aprendizaje y de las experiencias. Y en el piso más interno de nuestro desempeño cognitivo, de nuestro funcionamiento diario, está lo que nosotros llamamos, desde distintos autores, pero que es también una mirada más general, los llamados prerequisitos del pensamiento. Lo pueden encontrar en la literatura, o desde otras personas podrían escuchar hablar de los hábitos cognitivos o también de las funciones cognitivas. Son todas sinónimos para entender lo más interno del acto mental que nosotros ponemos en juego en lo cotidiano. En este minuto, ustedes y yo, ¿verdad? Ustedes escuchándome y recepcionando la información y haciendo relaciones con conocimientos previos que tienen, tratando incluso ustedes quizás de responder a ciertas ejemplificaciones con sus hijos e hijas, están poniendo en juego una serie de prerequisitos del pensamiento que les permiten una comprensión mayor de estos procesos cognitivos, ¿sí? Van a llegar a establecer relaciones, van a llegar a hacer un razonamiento a partir de esto que es basal. Por eso se llama prerequisito del pensamiento, hábito cognitivo. Es lo que sustenta las habilidades cognitivas y los procesos cognitivos. Yo, que estoy hablando en este minuto, estoy poniendo también en juego muchos de estos prerequisitos cognitivos. Dependiendo de ciertos autores, podemos hablar, ¿verdad?, de 28 hábitos del pensamiento que cotidianamente uno puede ir fomentando para enriquecer entonces esta manera de enfrentar el mundo. Desde este lugar, ¿verdad?, los distintos autores entonces tienen miradas del desarrollo que son muy diferentes. Algunas, como la de Piaget, por ejemplo, situadas en que el desarrollo cognitivo se da a través de distintas etapas en el proceso de crecimiento de una persona, ¿sí? Otras miradas del desarrollo cognitivo que ponen en énfasis en todo lo que es el descubrimiento, cómo la experiencia y la actividad cotidiana que el niño o niña va teniendo por descubrimiento va generando que estos procesos cognitivos, ¿verdad?, se expresen. Un autor muy importante habló de que todas estas experiencias y estas situaciones de aprendizaje tenían que ser significativas para que el niño o niña, o la persona ya adulta incluso, ¿verdad?, pudiera apropiarse de ese aprendizaje y por lo tanto darle un valor. Mucho más conocido por cómo fue presentándolo, ¿verdad?, es esta mirada de las inteligencias múltiples, que también tienen que ver con el desarrollo cognitivo, ¿verdad?, desde distintos lugares, la comprensión de la inteligencia. Y yo quisiera quedarme, para ir optimizando el tiempo, con dos autores que nos hacen mucho sentido en términos del equipo del centro, ¿verdad?, porque va calzando con nuestra mirada, nuestra concepción, nuestra misión en apoyar el desarrollo de niños, niñas y jóvenes. Uno de esos autores entonces es Vygotsky, un autor muy antiguo, ¿verdad?, donde yo quisiera rescatar tres elementos centrales de su propuesta. Primero,
que él habla de que el desarrollo cognitivo y el aprendizaje se da a través de la interacción social. Y aquí es relevante, ¿verdad?, destacar la importancia que tiene que nuestros hijos e hijas convivan con otros, interactúen con pares, lo más heterogéneo posible, porque es en esa interacción social que este desarrollo cognitivo y estos procesos se van a ir dando, tanto en lo rutinario, a nivel de la familia, al interior de la casa, pero también en lo que tiene que ver con el espacio más formal de aprendizaje, que es la institución educativa, ya sea un colegio o una institución de otra índole, ¿sí? ¿Qué dice Vygotsky? Que el trabajo, el clima colaborativo, el trabajo en conjunto entre pares es lo que hace que el aprendizaje se vuelva esencial y significativo. ¿Qué recogemos nosotros de Vygotsky en el trabajo diario? Esto que él menciona como 3 zonas de desarrollo de la persona, ¿sí? Y aquí es muy importante que yo me detenga porque es donde ustedes, desde el lugar de papás, mamás, cuidadores, van a poder potenciar el desarrollo cognitivo de sus hijos e hijas, ¿sí? Sin importar la condición que les acompañe, sin importar las características, ¿verdad? Dejando de lado cualquier tipo de diagnóstico, nosotros nos podemos volver mediadores y potenciadores del desarrollo cognitivo de nuestros hijos en esta lógica. Cuando partimos cualquier experiencia, cualquier actividad que le vamos a presentar a nuestro hijo o hija, estamos pensando y lo estamos mirando en su zona de desarrollo manifiesto, en su zona actual de desempeño, lo que hoy día ese hijo o hijo nuestro hace por sí solo, ¿sí? Sin la ayuda de un otro, sin la interacción de un otro. Ya lo aprendió, ya lo miró y lo copió, recogió un modelo y se lo apropia. Lo que hace por sí solo en los diferentes aspectos de la vida, ¿sí? Lo más formal en términos de leer, escribir, hacer cálculos matemáticos, comprender conceptos de la naturaleza, de la historia, o en lo más cotidiano, vestirse solo, bañarse solo, colaborar en actividades de casa. ¿Cuándo entramos nosotros? Cuando como papás, como adultos, como mamás, lo que queremos entonces es ir a su zona de desarrollo próximo, es decir, ir avanzando progresivamente en lo que hoy día es capaz de hacer, pero que estando yo de por medio, ¿verdad? Le voy a ofrecer orientaciones, le voy a ofrecer una guía, le puedo ofrecer incluso un modelaje para que avance en esa zona de desarrollo actual, y por eso es que hablamos de la zona de desarrollo próximo, lo que está un poquito más allá de lo que hoy día sabe hacer, de lo que hoy día puede, conoce o es capaz de hacer, ¿sí? La mediación, lo que nosotros hacemos, el cómo lo invitemos, está apuntando a esa zona de desarrollo próximo. ¿Y qué es lo que va sucediendo en eso entonces? Que cada vez que nosotros mediamos una experiencia, nos preparamos intencionadamente para orientarlo hacia un nuevo aprendizaje, estamos avanzando hacia este tercer concepto que plantea Vygotsky, que es entonces la zona de desarrollo potencial, lo que nuestro hijo o hija llega a ser, ¿verdad? Nuevamente por sí solo, un paso, 2 pasos, 3 peldaños más avanzado que la zona inicial, que es la manifiesta o la actual, y eso es lo que nos permite entender entonces que este aprendizaje de nuestro hijo o hija no tiene nunca límite. Y ahí es donde hacemos una distinción con algunos autores que señalan que el desarrollo cognitivo se da en ciertos momentos de su desarrollo, en ciertos encuadres cronológicos. Habla de etapas y lo distribuye con rangos de edades. La maravilla que tiene esta mirada del desarrollo cognitivo es que no es necesario una etapa del desarrollo en particular, sino que cualquier momento del desarrollo de nuestros hijos o hijas es un momento propicio para ofrecer una mediación, para interactuar con él y llevarlo a la zona de desarrollo próximo y generar entonces progresivamente, infinitamente diría yo, esta zona de desarrollo potencial. Y ahí estamos hablando entonces, ¿verdad?, de un aprendizaje sin limitaciones, ¿sí? Desde este lugar nos hace mucho sentido entonces conocer a este autor, Feuerstein, ¿verdad? Un psicólogo judío rumano que
menciona este aspecto, este pilar de su teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, del que nosotros nos apropiamos como mediadores, ¿verdad?, de niños, niñas y jóvenes con alguna situación particular, con alguna condición particular. La biología no tiene la última palabra en el desarrollo, y por lo tanto cualquier característica que acompañe a nuestro hijo o hija de índole genética, hereditaria, conductual, neurológica, social, afectiva, porque el desarrollo cognitivo hay que entenderlo también desde los afectos, desde las emociones, educativa, cualquier condición de verdad que acompaña a la persona no limita, ¿verdad?, la posibilidad de su desarrollo. Y en eso entonces entendemos la modificabilidad cognitiva como un cambio permanente en lo biológico que progresivamente acerca a la persona al aprendizaje y a un desarrollo mayor. En la medida que nos vamos aproximando a experiencias nuevas, nuestra capacidad de adaptación crece permanentemente en un mundo que además, ¿verdad?, nos va desafiando y nos va exigiendo también de manera permanente. Desde esta comprensión del desarrollo cognitivo, lo que soy ahora no es fijo, no es permanente, yo lo puedo modificar con la mediación, es que nosotros podemos entender que hay dos maneras en las que recogemos el mundo y hay dos maneras en las que hemos ido aprendiendo nosotros ya adultos y en la que pueden seguir aprendiendo nuestros hijos e hijas. Una es la que llamamos el aprendizaje directo, que es ese que se da en la medida que los hijos e hijas aprenden por sí solos, ¿sí? En esta época que calefaccionamos nuestra casa, encendemos estufas, chimeneas, calefactores, cualquier artefacto que nos dé calorcito, y muchas veces no tenemos que ser nosotros quien le dice al niño o niño menor que está por primera vez acercándose a ese artefacto que es peligroso, que quema. El niño se acerca, advierte el calor y naturalmente se aleja. Eso, en términos súper simples, ¿verdad?, sería un aprendizaje directo. Aprende del contacto con el medio, su comportamiento se modifica en ese contacto, ¿verdad? Si me molestan los ruidos, dejo de acercarme a los ruidos, ¿verdad? Pero nadie está intermediando en esa comprensión del mundo. ¿Cuándo potenciamos efectivamente el desarrollo cognitivo? Cuando nosotros intencionadamente incorporamos este aspecto que llamamos aprendizaje mediado, y que significa que nosotros desde nuestro lugar de papá o de mamá, los profesionales los hacen desde su lugar de la kinesiología, la fonoaudiología, la educación, etcétera, pero nosotros, papás, mamás, decimos, ok, voy a aprovechar este momento, esta actividad, esta salida con mi hija, este ratito que voy en el auto, en el metro, para tomar una situación cotidiana y volverla una experiencia de aprendizaje mediado. Por lo tanto, yo voy con una intención específica a interactuar con mi hijo o hija, pensando en que esa experiencia, en que esa situación me ayuda efectivamente a promover el desarrollo cognitivo de mi hijo o hija. ¿Sí? En ese sentido, entonces, la invitación es a quedarnos con esta lógica del aprendizaje mediado, porque significa entonces que yo, como padre, madre, cuidador, aquí entran los abuelos, los hermanos mayores, incluso los pares muchas veces, no hay que ser mucho más grande, más adulto para volverse un mediador, transformamos, preparamos, organizamos esa situación para que se vuelva un estímulo muy cercano, muy llamativo, nuestro hijo o hija se interese entonces por ese estímulo y la manera en la que lo recoge sea mucho más organizada y preparada que lo que sería en un aprendizaje directo. Este esquemita lo he puesto solo en la lógica de entender, ¿verdad? Está en inglés, por lo tanto la S es el estímulo, y por estímulo tenemos que entender cualquier situación. Puede ser un juguete de Legos con el que yo quiero interactuar con mi hijo, puede ser un cuento que le voy a leer a mi hijo, puede ser la preparación de un postre que quiero hacer con mi hijo o hija,
Puede ser también la actividad escolar que tengo que realizar con él para que la termine a tiempo. Vamos a llamar estímulo cualquier situación sobre la cual yo, papá, mamá, voy a interactuar y voy a convertirla en un aprendizaje mediado. Fíjense que la O que está al centro es el organismo, es nuestro hijo, nuestra hija que va a recepcionar este estímulo. Y la R sería la respuesta que él nos va a dar frente a ese estímulo. En lo directo tenemos solo esas tres grandes letras. En lo mediado, fíjense cómo entre el estímulo, cualquiera de los ejemplos que yo les ponía, y nuestro hijo o hija, se interpone una H. Esa H son ustedes. Ustedes mamá, ustedes papá, ustedes hermanos, ustedes cuidadores. ¿Qué van a hacer antes de entregarle el estímulo a ese niño o niña? Van a pensar si ese Lego es el adecuado, por ejemplo, en términos de el tamaño de las piezas. Quizás necesita unos legos de tamaño más grande porque la motricidad todavía no le permite manipular piezas pequeñas. Quizás voy a trabajar con el mismo cuento que había pensado, pero lo voy a presentar en un formato más grande. O en lugar de usarlo desde un libro, voy a poner las láminas en el computador. Voy a presentar el cuento en un PPT o lo voy a poner mucho más grande en la pantalla del televisor. ¿Qué estoy haciendo como humano? Estoy interponiéndome en ese estímulo, lo estoy preparando, lo estoy condicionando, lo estoy dejando lo más cercano para que mi hijo o hija se lo apropie de la mejor manera posible, ¿sí? Antes de presentárselo. Yo conozco características de mi hijo, yo puedo conocer también ciertas necesidades, voy recibiendo sugerencias de los profesionales, de los docentes que trabajan con él, y en ese sentido entonces tengo más o menos claro cómo debería modificar y preparar mejor una situación para que este niño o niña entonces se la apropie de mejor manera. ¿Y qué vuelvo a hacer después de que le presento este estímulo? También puedo interponerme en el estímulo antes de la respuesta para asegurarme que efectivamente lo recoge en su totalidad y su respuesta sea entonces lo más completa posible. Le voy a decir, por ejemplo, volvamos a mirar esa lámina del cuento que no nos quedó tan clara porque habían muchos dibujos. Entonces, antes de que me diga qué hay en esa lámina, que es lo que yo le pregunté, la vuelvo a mirar y focalizo en los personajes y veo cuántos animales y pregunto qué lugar es donde está, ¿sí? Me aseguro entonces de que recoja toda la información antes de que vaya a interactuar conmigo respondiendo preguntas o contándome él lo que ve. Esta es la invitación que hacemos, ¿verdad? A ser el humano que prepara una situación cotidiana para que nuestro hijo se beneficie mejor de esa situación y que también prepara o desarrolla mejor esa situación para que nuestro hijo o hija se apropie de mejor manera de esa situación, ¿sí? Esto que está en esta teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, cuando nosotros nos interponemos, preparamos y planificamos, ¿verdad? Esta interacción se llama experiencia de aprendizaje mediado y tiene el gran efecto, el gran sentido de generar la disposición cognitiva de nuestros hijos y hijas, de generar una propensión actitudinal hacia el aprendizaje más positiva, más abierta y por lo tanto lograr que se beneficie mucho mejor de aquello que le estamos presentando, de aquello que le queremos enseñar, ¿sí? ¿Qué características tiene el aprendizaje mediado? Que nosotros, ¿verdad? Como papás, como mamás, vamos a pensar en una situación y en un momento en particular. Es muy difícil que nos pongamos a mediar a las 7 de la mañana cuando nos estamos levantando porque la vorágine de la vida no lo permite. Entonces no va a ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana que yo le voy a decir, ¿y qué tenemos que hacer ahora para vestirnos adecuadamente? Voy a dejar esta experiencia para el día sábado, para el día domingo, para la tarde del martes cuando tiene que cambiarse ropa para ir a un taller. ¿Sí? Ahí está mi intencionalidad, mi planificación. Yo me voy a preparar de una manera distinta y en un momento al que le voy a dedicar ciertas características distintas en la interacción, ¿sí? Voy a afectar ese estímulo en intensidad, en el tiempo que lo presento. Quizás voy a leer el cuento con mi hijo durante toda la semana el mismo cuento para asegurarme que se vaya apropiando de las características de la información que ese cuento le entrega, ¿sí?
Em, la experiencia de aprendizaje mediado, entonces, no se da las 24 horas del día, no estamos como papás y como mamás mediando a nuestro hijo permanentemente, y tampoco, en general, si están en el colegio toda la mañana o si están en una jornada de sesiones para potenciar, ¿verdad?, su desarrollo, tampoco los 45 minutos de una sesión son puro aprendizaje mediado, ¿sí? Porque a veces hay cosas y hay situaciones sobre las cuales uno va actuando de manera como mucho más natural. Con esta comprensión de la experiencia de aprendizaje mediado, yo quisiera compartirles a ustedes 3 características, 3 criterios que ahora intencionadamente, porque muchos de ustedes lo pueden estar haciendo pero sin saberlo, ustedes deberían ahora ir incorporando en esa interacción con su hijo o hija para asegurar que promueva el desarrollo cognitivo. Con ese objetivo, una experiencia cotidiana se vuelve experiencia de aprendizaje mediado, con el objetivo de potenciar el desarrollo cognitivo. Cuando yo como papá, mamá o cuidador, cuando yo como mediadora, profesora, digo, esto va a volverse experiencia de aprendizaje mediado, es porque en mi cabeza y en mi lógica estoy pensando en potenciar el desarrollo cognitivo de mi hijo desde el lugar que les señalaba al inicio de la conversación. Los prerequisitos del pensamiento, o que aprenda a comparar mejor, o que la mejora de la memoria se vaya dando a través de esta interacción. Con esa lógica, por eso es que es tan importante entender que no estamos mediando 24 horas a nuestro hijo o hija, ¿sí? ¿Cómo debería ser nuestra interacción entonces para que nosotros en lo cotidiano vayamos generando esa mejora en el desarrollo cognitivo? Incorporando estos atributos, estos componentes, estas características de la interacción que van a generar esta mayor comprensión al aprendizaje, esta mejor condición, ¿verdad?, hacia el apropiarse de la información que lo rodea cotidianamente. Me voy a saltar esta lámina y les voy a presentar entonces como esta primera característica. Yo como papá, como mamá, tengo que tener una intención. Y cuando comunico esa intención a mi hijo o hija, lo que logro es de vuelta una cierta reciprocidad en esa invitación que le estoy haciendo, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que ser muy consciente de qué es lo que quiero compartir con mi hijo o hija y tengo que explicitar esa intención, no importa la edad de nuestro niño, ¿sí? Si es un bebé de meses, igualmente le voy a contar, mira, lo que vamos a hacer ahora es bañarnos para que te acuestes muy descansado, calentito, vamos a disfrutar del agua, vamos a poner la música. No tenemos que esperar que nuestro hijo o hija nos dé una respuesta de tipo verbal, ¿verdad? La respuesta puede ser solo disposicional, solo de la actitud, y por lo tanto yo voy a ir explicitando, tenga o no tenga retroalimentación desde el lenguaje oral, esa intención, ¿verdad? Esa preparación que he hecho. Tengo que asegurarme que está en condiciones de recoger lo que le estoy invitando a hacer. Si mi hijo está con un compañero, si mi hijo está con su hermano en un juego, quizás no es el momento para invitarlo a mirar en el teléfono, en el computador, el cuento. O los invito a los dos, pero me aseguro, ¿verdad?, que va a captar, que va a recibir, que tiene una apertura hacia esto que le quiero presentar, que le quiero proponer, ¿sí? La intencionalidad y la reciprocidad es el primer paso de esta experiencia de aprendizaje mediado que tiene como la mirada de un encuadre, como el rayado de cancha. Esto vamos a hacer ahora, para esto lo vamos a hacer. Quizás nos demoremos todo este rato o va a ser muy cortito o como esto es más complejo va a ser más largo. Le presento un encuadre de la actividad y eso inmediatamente dispone desde la atención, desde la alerta, ¿verdad? Desde cómo recoge la información a nuestro hijo, a nuestra hija. ¿Ok? ¿Qué podríamos hacer así como muy en concreto? Vuelvo a repetir algunos elementos. Siempre comunicar lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer. Preparar, adaptar, modificar el estímulo, ¿verdad?
Me quedo con el ejemplo del cuento. En lugar de un libro chiquito de letras pequeñas con pocos dibujos, podría usar entonces un cuento en el computador, en la televisión. Si vamos a preparar un postre por primera vez, va a cortar, quizás no le voy a poner que corte una manzana, voy a poner que corte un plátano, que es mucho más sencillo, ¿verdad? Estoy adaptando los estímulos para que los recoja y para que se mantenga implicado en esa experiencia que le quiero presentar. Ayudarlo a explorar, a buscar pistas. ¿Qué será lo que hay aquí? ¿De qué crees que se trata este cuento? Miremos solo la portada. ¿Será de animales? ¿Será de personas? ¿Verdad? Levantar la curiosidad es un elemento que potencia muchísimo el desarrollo cognitivo. Repetir de distintas maneras nuestra intención, nuestro objetivo, la instrucción, ayuda mucho, ¿verdad?, a asegurar que se está comprendiendo aquello que queremos comunicar y ayuda mucho también a mantener la actividad de manera dinámica, a evitar entonces el aburrimiento. No puedo invitar a mi hijo durante 15 días a preparar siempre el mismo postre porque ya no tiene novedad, porque nos quedamos en su zona de desarrollo actual. Si ya aprendió a pelar el plátano, si ya lo sabe cortar, para sacarlo de esa zona de desarrollo actual y llevarlo a la zona de desarrollo potencial, voy a trabajar entonces ahora con otra fruta que también sea intermediada, ¿verdad?, por mí para pelarla, para cortarla, para trozarla, ¿sí? Salir entonces de esta actividad típica, permanente que ya conoce y llevarlo a lo nuevo, a lo diferente. Decía explicitar lo que uno quiere, pero también verbalizar todo, darle el nombre real y específico, preciso, que tienen los elementos de que nos rodeamos, ¿sí? Ese es un aspecto muy importante, probablemente en otras charlas si han participado de lenguaje, de fonoaudiología. Etiquetar de la manera adecuada es un prerequisito cognitivo vital para el desarrollo cognitivo, ¿sí? Por lo tanto, ponerle un nombre, identificar los elementos. Cuando yo les digo que este es un perro, mostrar muchas posibilidades de perro. Cuando me aproximo con un concepto nuevo, ¿verdad? Y les hablo, no sé, de flores, mostrar muchas flores distintas, no solo las más cercanas. En ese sentido, lo que está destacado aquí, probar diferentes enfoques, acercarme desde diferentes lugares para ampliar ese repertorio cognitivo, ¿sí? En esto de la reciprocidad, entonces, siempre intentar conversar, interactuar con nuestro hijo o hija, mirándolo a los ojos, estar a su altura, asegurarme que me está mirando, que está observando, que está alerta a aquello que yo le quiero presentar, compartir y, por supuesto, entendiendo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, y de nuestros hijos e hijas tienen procesos distintos, tiempos diferentes para recoger la información, también en ese sentido entonces otorgarles tiempos que cada uno necesita para poder procesar esta información y para ir respondiendo a nuestros comentarios, a nuestras preguntas, ¿sí? En lo cotidiano esos son aspectos muy, muy importantes, ¿sí? Algunos ejemplos nuevamente, ¿verdad? Si yo quisiera que mi hijo se siente conmigo a ver algo en la televisión o que me ayude en una actividad en particular, ¿verdad? Me gustaría que hoy día vengas conmigo a ordenar el garage, la despensa, el cuartito del patio. Hay algunas cosas ahí interesantes que tú no has visto y las herramientas que a mí me gustan, yo quisiera que tú las conocieras. Esa invitación habla mucho de la intencionalidad y de la reciprocidad que yo quiero lograr, ¿sí? Si me quedo con el ejemplo del garage, del cuarto, y el papá le dice, quiero mostrarte las herramientas con las que yo trabajo, que me ayudan a arreglar el jardín, o con la que arreglé la mesa que el otro día se rompió, ¿verdad? Tiene toda esa intencionalidad y además le agrega el significado, y solo esa interacción podría despertar en mi hijo o hija la disposición al aprendizaje, la curiosidad, la invitación se hace mucho más rica, ¿verdad? Y se dispone de una mejor manera a eso. No es ordenar por ordenar, ¿sí? Le estoy diciendo para qué, le estoy diciendo por qué, le estoy explicando cómo, ¿ok?
A veces nos puede costar sacar a nuestros hijos hoy día de los aparatos tecnológicos, el teléfono, el computador, la televisión. Entonces, cuando yo intenciono el por qué vamos a eliminar ese aparato tecnológico en este minuto, vamos a apagar la tele, vamos a silenciar el celular, quiero que miremos con mucha calma este libro, es el libro que a mí me regaló mi abuelo cuando yo era niño, entonces quiero contártelo y quiero que lo escuches con detalle. Necesitamos entonces no tener ruido. Eso que a veces parece tan lógico, tan cotidiano, tan innecesario, ¿sí? En la vorágine de vida que tenemos, son características de la experiencia de aprendizaje mediado que abren la disposición al aprendizaje, que potencian el desarrollo cognitivo. Fíjense cómo no es una cuestión nada de científica, nada de difícil de implicar. Por eso la invitación a que ustedes como papás y en lo cotidiano puedan ir incorporando estas características en su interacción. ¿De acuerdo? Si yo quisiera como explicarles a ustedes con cierto detalle, quizás lo vamos a hacer solo con este criterio por una cuestión de tiempo, qué prerequisito del pensamiento, qué función cognitiva, qué hábito estoy potenciando en este proceso mental de mi hijo, con esto que les acabo de ejemplificar, ya sea del cuento, de arreglar el garage, de preparar un tutti frutti, de sentarme a hacer la tarea, con esa interacción mediada de la intencionalidad, lo ayudo a focalizar en los estímulos, lo ayudo a explorar la información de una manera más precisa y más completa. Voy entregando etiquetas verbales muy precisas para que aprenda entonces esos nombres y los pueda utilizar. Y lo ayudo, con todo esto que voy diciendo, a recoger la distinta información que yo le estoy dando de una manera concreta. ¿Sí? Con esta herramienta lo que hacemos es cortar. Cortamos madera, podemos cortar un fierro. Esta herramienta se llama serrucho. Fíjense que solo eso que estoy diciendo está apuntando a cómo nuestro niño o niña recoge la información inicial con la que le estoy presentando. A nivel de elaboración, por ejemplo, de las relaciones que hace internamente, es capaz entonces de ir comprendiendo la situación de aprendizaje, de entender cuál es el problema que le estoy planteando y de empezar a buscar maneras de aproximarse y de resolverlo. Y los prerequisitos de salida que yo estoy potenciando con esta interacción para que comunique su respuesta es que entonces me diga, con este serrucho corto la madera, está utilizando, ¿verdad? Precisión y exactitud, respuestas claras y precisas, hace conexiones. Si con este serrucho puedo cortar la madera, puedo cortar también el palito para hacer el arreglo de la silla, ¿sí? Empieza a establecer relaciones entre los estímulos distintos que conocen. Por eso es que la experiencia de aprendizaje mediado tiene tanto valor. Por eso la invitación, ¿verdad?, es a sumarse desde este lugar en la interacción cotidiana. ¿Qué otra Ale, característica? perdón, son las 7:37, nos queda poquitito que hay que dejar Sí, espacio para preguntas. sí. Voy a presentarle solamente entonces, porque más o menos salió este criterio de mediación que tiene que ver con el significado y que es dotar de esta invitación que le hago a mi niño o niña de un significado que puede ser muy mío o de un significado que quiero que él a esa interacción le dé. Cuando yo les decía, estas son las herramientas que utilizo, ese papá o esa mamá, ¿verdad?, le está dando un valor a su trabajo, a su hobby y está invitando a su hijo desde ese lugar. Si mi hijo recoge ese significado, se va a implicar conmigo de una manera distinta, ¿sí? O cuando yo recojo su significado, hoy día quisiera que viéramos el cuento que a ti tanto te gusta, que es el de los dinosaurios. Tú sabes tanto de dinosaurios y yo no. Hablemos de los dinosaurios con tu cuento. Significado para que nuestro niño o niña, entonces, ¿verdad?, vaya incorporándose en esta interacción y vaya desde ese lugar entonces compartiendo sus opiniones, sus apreciaciones, sus análisis, podamos nosotros retroalimentarlos desde otro lugar. Qué bueno que me dijiste esto de este dinosaurio porque yo no lo conocía y mira cómo yo también te enseñé a utilizar o hacer algo que tú no sabías, ¿sí? Y si me apuro un poquito para presentarles el otro criterio que es muy importante, porque en esto nuevamente
la vida nos pasa la cuenta de la rapidez y nos olvidamos de esta interacción que tiene que ver con mediar la trascendencia. La trascendencia tiene que ver con cómo yo le ayudo a mi niño o niña a establecer relaciones con lo que ya conoce, con lo que ya sabe, con lo que ya aprendió, o con cómo lo que está aprendiendo a hacer hoy día puede aplicarlo en otras situaciones nuevas en el futuro. Si aprendió a ser cuidadoso al pelar el plátano y al trozarlo, va a saber también que cuando corte cualquier otro alimento con cuchillo, tiene que hacerlo con el mismo cuidado que el plátano. Y eso no es algo que yo se lo tenga que repetir en una nueva interacción de preparar un tutti frutti. Lo va a saber porque va a ser la relación de lo que yo le he enseñado anteriormente. Entonces, este criterio es muy importante porque nos ayuda a relacionar de manera constante, a comparar lo que ya sé con lo que estoy aprendiendo en este momento y con lo que podría utilizar en el futuro, ¿verdad? Me permite de una manera muy importante anticiparme a ciertas situaciones. Si cada vez que va a hacer frío y vamos a salir, yo le digo, está nublado, hace frío, sería bueno que fuéramos abrigados, devuélvete a buscar tu bufanda, tu cuello. La próxima vez que salga y que vea nublado, no voy a necesitar decirle. Va a salir, se va a devolver solito a buscar porque ve nublado, porque siente el frío y hace una relación del clima, de cómo me abrigo y por lo tanto lo hace por sí solo. Este criterio de mediación nos ayuda a generalizar, ¿sí? Este es el criterio de mediación que más nos ayuda a ir hacia la zona de desarrollo potencial de nuestro hijo o hija. Edita. Muchas gracias, Ale. Abrimos el espacio para preguntas, dudas, consultas, si algo quizás no quedó muy claro, Yo también quería por hacer el una chat. consulta, perdón, es que me perdí en la número 2, como que me salté de la 1 a la 3 y no caché cuál era la 2, perdón. Es la mediación del significado, de cómo yo desde mi lugar, en esa interacción que quiero hacer con mi hijo o hija, le agrego un valor extra a la situación, ¿sí? No voy a hacer la tarea con él solo porque tengamos que hacer la tarea. El significado es, a mí me gusta esta materia, fíjate que a mí esto, mi papá me lo enseñaba cuando yo era niño, ahora me toca a mí compartirlo contigo, ¿verdad? Le doy un valor cultural, afectivo, emocional, familiar, religioso incluso, ¿verdad? Social a esa experiencia que quiero compartir con él para que se la apropie con otro sentido. Yo la cargo de valor, de un significado que es mío, propio, y que quiero, ¿verdad? Ampliar ese abanico de significados que mi hijo tiene, o bien recojo los significados que mi hijo, ¿verdad? Me va proponiendo. Este fin de semana vamos a hacer lo que digan ustedes y se pongan de acuerdo para que hagamos la actividad que más les interesa. Estoy proponiéndoles a ellos entonces que me digan si andamos en bicicleta, si hacemos el jardín juntos, en fin, recojo el interés, el valor que ellos le dan a las distintas actividades. ¿Se aclara un poquito, Noemi? Sí, súper, muchas gracias, Alejandra. Ah, disculpe, no sé si me podría mostrar la diapo. Sí, puedo, ¿verdad, Edita? Sí, por supuesto. Cortito. Oye, yo tengo que disculparme porque Ah, quizás en esta perfecto. lógica de entusiasmo uno va hablando más de la cuenta. Aquí tienes un poquito la definición, Noemí, y en la siguiente quizás la operacionalización, algunas de las cosas que uno hace para efectivamente, ¿verdad? Mediar desde este criterio. Súper, muchas gracias. Está abierto el espacio para cualquier pregunta, duda, también por el chat. Quizás mientras piensan en alguna pregunta, enfatizar. Cada actividad, por cotidiana que sea, puede tener este dejo de desarrollo cognitivo, ¿sí? Si yo me detengo a darle un nombre preciso, si yo me detengo a describir lo que estamos haciendo, lo que estoy aprendiendo, todo eso tiene que ver, ¿verdad?, con ir potenciando el desarrollo cognitivo. Eugenia, yo diría que tú quieres consultar algo.
Sí, tengo las ganas. Más que consultar, me encantó todo lo que tú expones. ¿Y por qué? Porque yo lo aplico esto con mi hijo todos los días. Yo a mi Perfecto. hijo lo involucro día a día en todas las actividades del hogar. Ujú, Y por lo mismo yo pido lo mismo en el colegio. ¿Me entiendes tú? Para mí hay una frase que yo siempre escuché de este chico, Pablo Pineda, en el español este, que es profesor y actor, que dice, no trates a tu hijo como un discapacitado, sino que trátalo como un hijo. ujú, Y es la forma, fíjate, que nosotros como familia, tanto mamá, papá, hermanos, parientes, etcétera, hemos pedido que traten a Mateo. Mateo tiene 7 años. Y fíjate que hemos logrado una independencia, pero fantástica. Y es eso, el no discriminarlo de las situaciones. ujú, Tener el cuidado, por supuesto, de que no se pueda lastimar, del riesgo que podría ser, porque ellos son más inquietos y todo lo más, pero es esto, el diario vivir. O sea, si tú vas a hacer una situación como tú lo abordas, decir esto por esto, o sea, ir como hablándolo, y de esa forma él se va interiorizando, ¿me entiendes tú? Y se va involucrando. Entonces después ya no tienes que volver a repetirlo, porque él ya lo tomó, ya lo hizo sí, como propio, ¿me entiendes tú? sí, Entonces, fantástico, yo te agradezco un montón porque es tal cual como tú lo explicas. Así que perfecto. muchas gracias. Eugenia, mira, yo comentaría solo un matiz en lo que tú señalas. Yo decía, muchos de ustedes pueden ya estar haciendo esto de manera muy natural Claro, e innata. Hay mediadores naturales. Otros parece que lo hemos tenido que aprender. sí, por Em, supuesto. ¿Cuál es la diferencia? Que tú ahora seas muy consciente de los momentos en que vas con este foco en la interacción. Eso es lo que Exacto. transforma lo cotidiano del aprendizaje en un aprendizaje mediado. Que tú digas, Así es. esta actividad que vamos a hacer en la plaza, que es peligrosa, se la voy a explicar con lujo de detalles, previniendo algún riesgo. Ahí está Así es. tu intencionalidad, tu significado, tu trascendencia y la potenciación del desarrollo cognitivo. ¿Sí? Así es. Es, Sí, es perfecto. el hincapié que hago. Sí, súper. Ujú. Está silenciada Edita, pero Lilian está ahí a mano levantada. Lilian, y también hay Ok, unas consultas por el chat. ok. Sí, así que adelante, Lilian. Hola, muchas gracias por toda la presentación, nos ha gustado demasiado. Y en realidad yo soy como bien nueva, mi hija tiene 1 año y medio y aprendiendo de todo lo que se puede, así que y soy mamá, primera vez de una hija mujer y bueno, con su condición diferente. Entonces, a mí siempre ha sido un gran paradigma esto del desarrollo cognitivo, he ido aprendiendo a poco. Porque una cosa es el desarrollo cognitivo y otra cosa el desarrollo intelectual. Cognitivo, por eso va mis consultas por ahí. El cognitivo tengo entendido que va con los 5 sentidos. El desarrollo, no sé, pues de la vista, el olfato, potenciar todos estos sentidos. Y eso a la vez como a través de la cognición, los 5 sentidos, entendemos el mundo, es que se permite el desarrollo intelectual. No sé si estoy bien, estoy mal. Pero un poco lo que he ido leyendo y ido aprendiendo de esta experiencia. Sí, Entonces, por eso es que entiendo mucho los medios cuando se preocupan de poder ver si está bien en la parte de audición, si está bien en cualquier sentido, que esté bien en los 5 sentidos, en definitiva. sí, Eh, sí. entonces, desde esa perspectiva, yo siempre he preguntado a la terapeuta ocupacional, a la fonoaudióloga, que ha aprendido pero un montón del kinesiólogo. Yo creo que, no sé, he aprendido tanto que yo creo que si no hubiera sido mamá de Lili, no habría aprendido tanto de lo que he aprendido ahora, de verdad. Y lo que yo entiendo es que, como tú bien decías, hay que exponerlo a la realidad, a la interacción social. El caso mío, por ejemplo, mi hija tiene 1 año y medio, no puedo colocarla con otros niños de su edad por toda esta violencia social que tenemos en el invierno, que es re complicado que interactúe con gente, con bebés de su edad, digamos. Entonces estamos todos, al contrario, estamos medio aislados de lo que son de sus pares, porque también es complicado el Sí, ambiente. sí. Pero sí tratamos de que tenga interacción social con los adultos mayores y eso. Pero siempre me he preguntado si hay algunos puntos que, por ejemplo, yo sé que la motricidad fina hay que desarrollarla, la motricidad gruesa también hay que desarrollarla, las percepciones de estos 5 sentidos, tanto el tacto como todo eso se desarrolle.
pero no sé si hay algo más que por lo menos de 1 año y medio yo me deba concentrar, Sí, porque sí. siempre siento siempre siento que se puede dar más. Esa es la verdad. Y Ahí efectivamente vamos. se puede, Lilian. Tu pequeña Lili tiene el privilegio de tu aprendizaje para ir apoyándola en este desarrollo. Mira, hagamos solo la claridad necesaria. El desarrollo cognitivo implica dentro de todos o de los varios procesos todo lo que tiene que ver con la percepción, con la sensación y con cómo me aproximo al mundo, ¿sí? Como tú bien decías, las percepciones en términos visuales, auditivas, táctiles, son un proceso cognitivo dentro del macro proceso cognitivo, una habilidad cognitiva dentro del desarrollo cognitivo, ¿sí? Porque tiene otros componentes, el lenguaje, el razonamiento superior, los procesos atencionales, todo eso es parte del desarrollo cognitivo. Con el añito y algo que decías que tiene tu hija, tienes pero infinitas oportunidades, entendiendo que ahora hay que cuidarla, la salud biológica es muy importante, entonces está bien que esté resguardada, pero hay un montón de cosas que en casa tú puedes hacer, desde que te sientas a darle la comida y le nombras entonces cómo es esa comida y le dices que está un poquito caliente porque esto se puso en la cocina y luego le vas a decir que lo que va a comer ahora es el postre, que está muy fresco, que esto no está caliente, que no quema la boca, no quema la mano, tú estás ayudándola y llevándola a este conocimiento del mundo, ¿verdad? En este caso que yo te explico ahora o que ejemplifico desde estas percepciones, ¿sí? Pero cuando la vistes y le dices, ya, estírame tu brazo derecho para poner este chaleco, estás trabajando prerequisitos cognitivos que tienen que ver con la orientación espacial. Vamos a poner primero el calcetín y después la panty. Estás trabajando la orientación temporal. De verdad que en lo cotidiano, en esto de intencionar, de transmitir y de explicitar, puedes ir potenciando todos estos prerequisitos del pensamiento que ella misma, a su corta edad, va a ir recogiendo y te va a ir dando muestras de que los va incorporando. Así que no pierdas minuto. No Sí, pierdas minuto. Lilian, bueno, Ale, primero hay hartos mensajes. Y Lilian, Ok. desde la academia, Alejandra es profesora universitaria, yo soy profesora universitaria, desarrollo cognitivo es sinónimo de desarrollo intelectual. ¿Ya? Está en el mismo nivel. No es que lo cognitivo sea solo lo sensorial, porque lo sensorial es la puerta de entrada para la cognición. Y la cognición es la capacidad de pensar y resolver problemas. Entonces son sinónimos. ¿Ya? Para que no creas que uno está más bajo que el otro, son sinónimos. Hay autores que van a utilizar desarrollo intelectual, otros que van a utilizar desarrollo cognitivo. Va a depender de los autores, etc. Una consulta, pero entonces si una persona, no pensemos solamente síndrome de Down, un bebé que nace con un tema visual, que no puede percibir bien el mundo desde la vista, entonces, digamos, su desarrollo intelectual, cognitivo, entendiendo la hora que son sinónimos, se va a ver más lento ese desarrollo para poder percibir el mundo. No, uno pensaría, Lilian, que va a tener que hacer como mediador más interacciones mediadas, modificando más los estímulos para acercárselos. Efectivamente, una persona sin visión, comprender el rojo, la conceptualización es más compleja, pero tú lo puedes aproximar a eso desde cómo modificas el estímulo y lo acercas, porque si nos quedamos con su característica de no poder ver, hay un montón de cosas a las que nunca va a acceder. Ahí está mi creencia. Esta característica sensorial, esta limitación perceptiva de la visión, no lo limitan al desarrollo cognitivo. Vamos a tener que hacer más cosas, es probable que nos tome un poco más de tiempo, ¿sí? Más mediaciones, más veces en el largo plazo, pero ese desarrollo cognitivo se va a poder dar igualmente. ¿Sí? Súper, muchas gracias. Oye, y ya que la Edita lo dijo, ¿sí? En lo más formal del desarrollo cognitivo, tenemos que mirar el otro lado, que es también lo afectivo, lo motivacional, que yo ahora ni lo toco porque el tiempo no lo permite, pero todo lo que tiene que ver con lo emocional, con lo motivacional, es parte también del desarrollo cognitivo,
¿sí? Es el otro componente, la otra cara de la moneda que en otra ocasión podremos mirar. Sí, Ale, ¿te parece? Voy a ir leyendo y vamos dando ahí respuesta rapidita para que podamos tomar todo lo que hay. Ok. Tengo 8 mensajes y 2 personas con las manos levantadas. Angélica dice, me gustaría saber cómo manejar la frustración. Esta se manifiesta en conductas no verbales como llevarse los dedos a la boca, golpearse la carita, etc. Ok. Ya, voy a seguir con otra. Francisca Raño dice, hola, quizá no está tan relacionado con el tema, pero en el informe del colegio venía con una clasificación de edad mental, entonces nos bajoneó un poco el informe porque en la casa mi hermana hace muchas cosas más. Rápidamente, ¿cierto? Edad mental es un concepto súper arcaico respecto de las nuevas concepciones de inteligencia. Lo que ha presentado Alejandra desde Feuerstein, desde Vygotsky, habla de un paradigma distinto de inteligencia, que es la inteligencia dinámica, ¿cierto? Y todo lo que Alejandra ha dicho. Así que acá el colegio con eso de edad mental es el que está ahí arcaico retrógrado. Sí. Solo decir que el colegio lo va a seguir usando porque legalmente necesitan, ¿verdad?, identificar las características para poder incorporar a los niños al PIE. No estoy defendiendo al colegio, solo quiero que lo comprendan porque lamentablemente son conceptos que van a seguir apareciendo. Pero lo que dice Edita, olvidémonos de aquello porque les ponía en una de las primeras láminas, no hay condición que determine el avance, el desarrollo de ninguna persona. No importa, ¿sí? No importa cómo seamos, cuáles sean nuestras necesidades, cuáles sean nuestras falencias. Todo eso, desde esta lógica y comprensión de la inteligencia, del desarrollo como dinámico, como siempre posible de cambio, nosotros lo podemos modificar. Voy a seguir con el chat. Excelente clase, dice María José. Si hay más información respecto a eso para complementar sería ideal. Dani dice, buenas tardes, lamento no haber podido conectarme desde el principio. Desconozco si preguntaron esto antes, pero ¿quedará grabada en el canal? Sí, la estamos grabando, pero hemos tenido dificultades para subirlas, pero pronto se van a subir todas las charlas que se han hecho. Carmen Paz dice, excelente presentación, ¿quedará grabada? Sí. Angélica dice, ¿cómo aproximarse al despertar sexual cuando entran en la preadolescencia y adolescencia? Buen tema para una próxima charla, lo vamos a anotar. Todo lo que tiene que ver con la preadolescencia, adolescencia, ¿cierto?, de las personas con discapacidad cognitiva. Marisela, gracias, excelente la charla, mientras más información mejor. María José, quizá una clase con más tips. Marisela, maravilloso que continúe estas charlas. Marcos Pincheira, Francisca, lamentablemente hay colegas que acuñan conceptos antiguos. El CI ya sea evaluado con WIS o pautas cualitativas determinan la base para el trabajo a realizar, no como limitante o techo de lo que se pueda lograr. Ángela dice, excelente charla, interesante ahora reforzar más los desarrollos cognitivos de nuestros chinitos. Pilar, ¿pueden compartir la presentación o grabación? Sí, lo vamos a hacer. Gracias por la charla, dice Marcela. Cecilia, hola, me gustaría saber cómo hacer que mi hija de 6 años obedezca órdenes. Ella es muy regalona. Establecimiento de límites ahí, voy a seguir leyendo, ¿ya? Muchas gracias, dice Karen, por la charla. Mi bebé aún no nace, pero viene con una condición y me estoy nutriendo de todo lo que pueda para recibirla de la mejor manera. Daniel, se agradece mucho la info. Toda esta teoría o idea de la inteligencia dinámica choca un poco con la escolaridad o proceso educativo formal. Tengo palabras de Claudia Aguilera y de Erika Meléndez. Perdón, Pilar dice una charla de integración sensorial, la hicimos el mes pasado. Tenemos que subir el video, es que hemos tenido dificultades con quién nos lleva a las redes sociales, esa es la verdad, pero esa charla está, la voy a subir, ¿ya? Claudia, creo que viene, después Erika y después dice iPad 2. Hola, Alejandra. Hola, Bueno, Claudia. levanté la mano antes que mencionaras tú lo de la motivación, que no estaba presente. Yo creo que de alguna manera todas las que tenemos un hijo con discapacidad hemos pecado desde muy pequeños, desde intencionar muchas cosas, desde ningún juguete es comprado al azar, todo es como con intención, o porque me lo recomendó la fonoaudióloga, porque me lo recomendó cierta persona. Entonces yo me he cuestionado en algún minuto en qué medida como que permitimos el ocio
Ajá. porque intencionamos muchas cosas, mucho aprendizaje, y todo está enfocado en aprender, en avanzar, y de repente se nos pierde ahí un poco Sí. la motivación, los intereses individuales de la persona con el fin de lograr un cierto objetivo. Entonces, mi reflexión iba como en ese sentido, como de no saturar de repente Sí. y permitir otras instancias. Claudia, buen punto, pero justamente esta intencionalidad por la demanda que tiene, ¿sí? Con cómo nos preparamos para aquello, no es permanente. No, nunca de verdad vamos a estar mediando las 8 horas del día con nuestro hijo o hija. Y ahí está quizás también hoy día como nuestro conocimiento y nuestra habilidad para ir entendiendo que el juguete del hermano puede ser igualmente intencionado para algún aprendizaje en particular, o que el momento en que, no sé, me mira para maquillarme, también puede ser muy intencionado respecto de algún aspecto puntual que yo quiera entregar. Y por supuesto, ahí entraría en esto que dices tú, recoger los propios intereses, facilitar los momentos de ocio que son importantes y necesarios en todas las personas. Entonces, en ese momento de ocio, cuando elige lo que elige, ver si yo tengo cabida desde algún lugar y desde el ocio, desde esa intención, desde ese valor que el niño ha recogido, entrar un poquito con algo de mediación. Y si no, lo dejo. El aprendizaje directo no es una modalidad de aprendizaje negativa, mala. Es aquella por la que más hemos aprendido y puede ser una u otra, ¿sí? Entonces, momentos de ocio, de no hacer nada, en la época adolescente, a los que tenemos adolescentes eso nos cuesta tanto, ¿verdad? Que estén tirados en la cama mirando el techo, es necesario, ¿sí? No pasa nada. Pero hay otros momentos entonces donde yo voy a entrar, ¿sí? Tienes toda la razón, Claudia. Sí, Sí, que el mío ya está medio adolescente, entonces claro. por eso iba el tema. Claro, y Gracias. los intereses se restringen también, entonces hay que intencionar desde esos intereses, la música, el deporte, en fin, los hobbies que van teniendo. Y las motivaciones van a venir desde ese lugar, no desde lo que tú vayas a comprar porque te lo recomendaron, sin duda, sin duda. Gracias. Viene Erika y una persona que dice iPad 2, que sería el último. ¿Ya, Erika? Hola, gracias. Hola, Erika. Perdón si interrumpe mi hija que está dando comida. Así que, bueno, yo soy mamá de Dominga, de 1 año 10, que tiene síndrome de Down. Y bueno, igual quería como agradecerte por la exposición y como que viene como a aliviarme en cierto sentido por lo siguiente que quiero explicar. Lo que pasa es que bueno, ahora gracias a Dios hay mucha información sobre cómo estimular a los chiquillos, que comparado con hace 10, 20 años atrás, hay mucha información, entonces eso es espectacular. Pero por otro lado, también a mí me pasa que me agobio con tanta información. Es como que hay tanto que uno podría hacer por los hijos de uno que es como, en vez de decir como, oh, qué genial, es como, chuta, otra cosa más que no estoy haciendo, o otra actividad que tengo que hacer, más lo que suma a lo mejor de repente el KINA, el terapeuta ocupacional. Entonces, de repente a mí me pasa que es como, chuta, debería estar haciendo esta actividad, debería agregar esta otra actividad, como pensándola de repente como una actividad, digamos, como sacada de contexto y como, no sé, le voy a mostrar las tarjetas de animales, por ejemplo, una actividad artificial. Pero esto que expones tú, que claro, si bien tiene que ser la actividad mediada, tiene que ser con una intencionalidad, con cierta, por decirlo así, metodología, el hecho que uno pueda tomar como las actividades de la vida diaria, alivia bastante, digamos, la carga que puede, o que siento yo de repente al decir, oh, ya, tengo que hacer una actividad para, no sé, enseñarles los alimentos, como aparte, a lo mejor aprovechar la misma hora de la comida para, por ejemplo, enseñarles los alimentos, y eso significa una disminución de la carga, porque al fondo ya estoy aprovechando la actividad natural, digamos, que le pongo como... Sí, cierto, mi amor, sí. Toda la razón, Erika, sí. Oye, Entonces, a veces uno cae en la sobreestimulación y en lugar de orientar y guiar ese desarrollo, ¿verdad? Abre tantos campos atencionales que el niño o niña finalmente no va captando nada o va captando un poquito de todo.
yo pienso que en ese sentido, esta manera de interactuar te ayuda a eso. Este será el momento, esta es la actividad con la que quiero potenciar el desarrollo cognitivo. Tú lo decides, tú lo planificas, la actividad, el momento, cuánto dura y cómo la haces. Mientras está comiendo, le vas poniendo las mismas verduras y comidas no preparadas sobre la mesa para decirle lo que estás comiendo es esto, es una cremita de verdura y tiene espinaca, esta es la espinaca, y tiene zapallo, este es el zapallo, o no, ¿sí? Entonces tienes efectivamente en ese sentido la posibilidad de tú decidir cuándo, que es muy importante. Muchas gracias, Erika. Ahí hay una persona que dice iPad 2. No sé si está por ahí. Ahí. Tenemos eco. Sí, le escuchamos, no le escuchamos, está como entrecortado. Edita, no sé si mientras lo acomoda y lo escuchamos, respondemos un poquito. Karen, fíjate que es bien loco esto que voy a decir, pero hay harto también que tú puedes ir hoy en día esperando a tu bebé, realizando para ya ofrecer alguna interacción mediada intra bebé, ¿sí? Fíjate que efectivamente poner música, hablarle del tipo de música y por qué se la pones, hablarle lo que tú estás haciendo y cómo lo esperas, está comprobado científicamente que los bebés nos recogen desde nuestro útero, ¿sí? Están ahí, nos perciben. Entonces hay muchas cosas que tú también ahora podrías ir haciendo, ¿verdad? En esta lógica de esperarlo y recibirlo con más elementos. Y esto, como decía, ¿quién era? Claudia, ¿verdad? O recién de Erika, de ir como dosificando esta mediación, esta preparación. Respecto de la tolerancia a la frustración, fíjate que ese es un aspecto cognitivo en lo afectivo y lo motivacional, ¿sí? Se aprende a ser tolerante a la frustración y para eso una estrategia, en lo rápido que tenemos que conversarla, ¿verdad? Yo pensaría que es saber muy bien cómo dosificar los desafíos que le propongo a mi hijo o hija, ¿sí? No puedo pensar que en una experiencia, que en una actividad, que en un corto tiempo voy a lograr algo totalmente nuevo con mi hijo o hija si no han habido un cúmulo de pasitos que he dado previamente. Una manera de mejorar esa tolerancia a la frustración es dosificar las actividades, la información que voy entregando muy progresivamente e ir aumentando ese desafío, ¿verdad? De manera ordenada y anticipar ese desafío en esta intencionalidad que yo les decía es ir comunicándole. Esto que vamos a hacer ahora lo hicimos parecido la otra vez, pero ahora nos va a costar un poquito más, así que yo voy a estar contigo, ¿sí? La tolerancia a la frustración generalmente ocurre porque no logro de manera inmediata un objetivo, una meta, algún deseo que me proponen o que yo mismo me planteo. Y en eso, dosificar esa actividad es una primerísima estrategia que a la rápida respondería yo para ir potenciando esa mejor tolerancia a la frustración. Sí, Ale, no sé si la persona que dice iPad 2 resolvió lo de su audio. Sí, porque sigue con la manito ahí. Sí, y parece que Noemí nos levantó la manito ahora y ya vamos a terminar, así que Noemí, rapidito. No, era justamente respecto a la frustración también, así que quedó más que claro. Gracias. Ya, de todas maneras, y le pregunto a Ale también, podemos hacer la segunda parte de este tema en julio, a final de julio, y lo que pudiéramos hacer, se me ocurre ahora rápidamente, quizás traer más experiencias, más ejemplos respecto a estos 3 criterios de mediación. No sé qué te parece, Ale. Profundizar en esto. Profundizar, sí, dar más con ejemplos más concretos, claro que sí. Claro, o con ejemplos que los mismos participantes puedan traer. También Sí. pudiera ser, ¿les parece? Y lo dejamos ya anotadito. Siempre estas charlas son a final de mes. Entonces yo me coordino bien con Alejandra y van a ser en este horario también. ¿Ya? Súper. Así que les vamos a agradecer la participación.
las La ganas de atención a esta la hora. atención, ¿cierto? Buenísimo, dice, dosificar el estímulo, gracias por cada tip. Hacen estas charlas para profesionales, para equipos PIE. Están las redes sociales y están nuestros correos abiertos del centro. Pueden escribir también al Centro UC. Si necesitan charlas para equipos PIE, por supuesto que las hacemos también, de manera personalizada para el colegio, con las características del colegio, ¿ya? Entonces nos pueden escribir y podemos también hacer algo pensando en determinado colegio, con determinada realidad, etc. ¿Ya? Así que les agradecemos mucho la atención, les agradecemos también, tuvimos 60 personas, fue en un momento, así que muchas gracias Alejandra también, que bueno, es profesional centro del centro, profesora universitaria, así que muchas gracias Alejandra, y siempre estén pendientes sobre todo del Instagram, porque todo lo vamos subiendo, tenemos charlas para abuelos, tenemos charlas para abuelos y abuelas, tenemos charlas para hermanos y hermanas mayores de 18 años, y las charlas abiertas para familias. Siempre en el entendido que como Centro UC Síndrome de Down, lo que queremos es aportar a la calidad de vida de las personas con discapacidad cognitiva. Y finalmente ser un aporte para el país. Eso es lo que queremos, ¿cierto? Y sus ciudadanos y ciudadanas. Así Sí, que yo les agradezco la motivación y el interés y nada, nos quedamos con el compromiso de encontrarnos y profundizar. ya pues, en julio entonces lo hacemos. Muchas gracias, que estén muy bien.